Dale. Bien. Entonces, en ese sentido, Roberto, ¿cómo haces? ¿Cómo hace el docente hoy para pensar una clase que incluya a todos? ¿Entendés que el desafío de las tecnologías y la falta de conectividad, la falta de dispositivos no sea un impedimento en el derecho al otro a educarse? Partimos de la base del derecho, Roberto. O sea, ustedes tienen derecho a seguir en la carrera y graduarse. Y nuestra obligación es hacer cumplir ese derecho. O sea, por eso estamos hoy acá. Si no, sería fácil. Les mandamos 40 PDF, 5 libros, léanlo, contesten 20 preguntas. Ahora, te pregunto, Roberto, ¿eso es hacer docencia para vos? Roberto. Está Roberto, te está preguntando. Micrófono. No sé. No, profe. Eso no es. El No, micrófono. hay que interactuar con los alumnos. Fue al baño, Sí. Roberto. Sí, se fue al baño, Roberto nos abandonó. No, estoy acá, perdón, había apagado el micrófono. Estoy Ah, acá. Va el micrófono. No, había apagado el micrófono. Depende, sí, ahí está, me llegan los mensajes, prende el micrófono. Depende cuánto después lo expliques. O sea, vos el libro lo podés mandar. Después si no lo explicas, o sea, ¿de qué sirve? claro. Bueno, exacto. O sea, creo, por eso mismo hablamos pero inclusive tenés hoy en este formato donde la mayoría de los docentes no estaban preparados. Yo te cuento, si yo te contara, Roberto, le cuento al resto, o sea, donde en todos lados, no hablo simplemente, inclusive profes conocidos, amigos, ¿no? Que obviamente a veces uno en confianza te pregunta, me dice, flaco, yo no sabía aprender una computadora, no sabía cómo mandar un mail. Ahora, yo le pido, si yo no sé mandar un mail, pero al estudiante le digo, no, mandámelo por mail, y él tampoco lo sabe hacer. Sí. Ya está, se perdió el vínculo. Entonces ese vínculo del cual hablaba Guido en una de sus preguntas, lo perdiste. Entonces vos podés decir que el vínculo lo generaste, porque al otro le pediste en el trabajo que te envíe la tarea por mail. Y si el otro no sabe cómo, no sabe un mail, no sabe mandar un mail. Y estamos hablando de profe a la antigua del modelo tradicional y demás. Estamos hablando de una realidad que está pasando, de que nos está superando y que, no sé, nos transformamos todo en todo, siempre aparecemos con algo nuevo, ¿no? En cada semana me voy a comprar los auriculares con micrófono porque quedan rechetos. En realidad es lo mismo. O sea, cuando uno es docente lo puede hacer a través de una pantalla sin saber utilizar y le busca los medios. El tema es cuando uno no busca los medios. Cuando uno no los busca, ¿por qué no los quiere buscar? Y creo que Profe, ahí ¿me está la escucha? complicación. Y si esta Lea, pandemia levantate hubiese la pasado mano. hace 20 años Sí, atrás, sí. Sí, quería porque se me apaga el celular cada rato y bueno, estuve complicada con eso. No, Vale. con respecto a las preguntas, estoy recién llegando a esto. Yo le hice 3 preguntas nada más a mi hermana, ¿no? Que convivo en el mismo terreno. Pregunté la trayectoria, cuántos años hace que estaba, si bien lo sé, y le hice una sola pregunta que me llevó toda la entrevista. ¿Cómo continuaba su labor pedagógica con los chicos? Uh-huh. Esa sola me sirvió y se fue una charla larga en donde contó todo, desde la problemática de cómo llega a los chicos, a los que tienen, a los que no, cómo se siente ella, cuántas horas trabaja, solo eso. Y la finalicé con una pregunta qué cambios espera, ¿no? Y me dijo que el cambio ya lo sintió, porque es una docente que ya estaba aburrida, una docente que hace 15 años que está trabajando en esto, y ya había perdido el entusiasmo del que hablaba el material, y de que esta pandemia la cambió, la volvió a poner en un lugar de entusiasta, de un lugar de no solo asistencia, sino de todo. Entonces, para mí con 3 preguntas me llevó toda la entrevista y habló muchísimo y fue como un desahogo, porque si yo le digo, lo primero que vi fue el cansancio en la cara que tiene, y después Exacto. que me diga que ella había cambiado con este sistema nuevo,
y es muy esperanzador, ¿no? Porque tenerla de ejemplo a una maestra aburrida, cansada, estresada, y que de ahora, con esto, sea una nueva docente, creo que supo aprender lo que está pasando, no sé, es mi perspectiva. Vos hiciste 3, con una también se resuelve. Quizás parte de esa charla donde vos contás de que ella se abrió y te contó todo, hayan pasado unos minutos hasta que ella sintió esas ganas de Exacto. abrir. Entonces, De por ahí contar. la primera parte de la entrevista siempre es condicionada. Obviamente esto es parte de la teoría de la investigación. La primera parte de la Claro. entrevista uno siempre se condiciona hasta que, bueno, se relaja y empieza a hablar. Que eso es lo rico, ese es el material rico. ¿Y qué vamos a hacer con este material que tenemos? Hablar de esto, ¿no? Traer acá, y ustedes lo que van a hacer, más allá de que desgraben las entrevistas y hagan un análisis, anotar algún punteo, anotar alguna frase como la que estaba haciendo vos ahora, ¿sí? De la que te hayan llamado la atención de esa entrevista, ¿sí? Para medianamente compartirla, para hablar desde ese lugar. Bueno, ¿qué Tengo una pasó? duda yo. Sí. Decime. Sí, en la entrevista tenemos que hacer mucho hincapié, obviamente, en la labor docente, en nuestro trabajo con los alumnos, ¿no? Pero no vamos a tocar para nada lo que tiene que ver con lo institucional, porque hoy los docentes también están sufriendo a los directores, como los directores están sufriendo a los inspectores, y a veces estamos en una burocracia excesiva que estresa más que estar con el alumno. Porque Sí, la verdad que Giselle, informe de acá, informe de allá, y las cosas que piden, ¿no? Ahora de La Plata, ahora no son ya de la escuela, ya vienen. Ay, yo no quiero ser como vos, Griselda, tan renegona cuando sea docente, ¿eh? No, yo no soy renegona, no. Muy renegona soy. No me malinterpretes. Me hace sufrir. Estás trabajando desde tu casa, con lo que eso implica, trabajar desde tu casa, que no vas a tener un solo curso, porque si vas a tener un solo curso no vas a vivir. Vos tenés varios cursos, son varios grupos humanos en la secundaria, no es una maestra de grado, son varios diferente. grupos, son muchos, vos tenés 7 cursos, son 7 grupos humanos con los que vos te tenés que interactuar, tenés que ver de qué manera te comunicás, porque tenés que ver qué pasa del otro lado. Sí, entiendo el concepto. Tenés que corregir los trabajos, hacerles una devolución, porque eso es muy importante, y después tenés el bombardeo de hay distintos directivos, hay directivos que la verdad que tienes que poner el sombrero, hay de todo. Es un sistema. Por eso, pero a ver, yo tengo la realidad acá al lado porque mi hermana no pasa esto que vos pasás. Termino la idea nada más. Yo no estoy renegando, pero te digo que esa carga administrativa, que te lo piden para ayer, porque no te están diciendo, ay, mirá, para dentro de 7 días me podés presentar. No, para ayer te lo piden. Está bien, ¿entendés? Entonces, Griselda, Natalia Indalecio, Natalia está enloquecida levantando a 4 manos la mano, así que Nati, dale, te escuchamos. Hola, buenas tardes. No tiene nada que ver con lo que dice Griselda, porque como decía la compañera recién, la verdad que escucharla a Griselda a veces me da miedo ejercer, pero como vengo de familia que es docente, tengo mi prima que ahora es directora y ya tiene casi 40 años de docente también, de escuela rural. Sé que es hermosa esta carrera, yo estudié magisterio cuando era más joven, digamos, estuve en el aula, también sé que está ese problema con los directivos, mi hermana es docente, pero en realidad yo leyendo el material hoy, en cuanto a la escuela en tiempo de cuarentena, lo que más me llamaba la atención y como que me preocupaba, son esos chicos con problemas de aprendizaje. Porque tengo el caso también, ¿sí?, de mi sobrino, que él es epiléptico y necesita tener una asistencia especial en el aula, y ahora es como que se le está complicando, porque es estar virtualmente con la psicopedagoga, virtualmente con los profesores, porque empezaba primer año del secundario, y yo decía, nosotros como maestros, profesores, ¿no?, ese contacto que necesitas tener con esos chicos que necesitan esa atención especial, la verdad que se suma eso, ¿no?, a esta tarea docente. Y es como que no encontrás esa respuesta de cómo se hace. No sé si es a mí, me vino.
Me vino No, eso. la verdad que no. No, la verdad que es complejo. Antes de que se me pierda lo que estaba hablando Griselda. Griselda, en principio, cuando uno entrevista a alguien, parte de algo que quiere saber. Entonces, la pregunta te la tenés que hacer antes de qué querés saber vos, Bien. como para elaborar tu batería de preguntas. ¿O qué quiero saber? ¿En dónde quiero indagar? ¿Qué es lo que me preocupa? O sea, porque acá nosotros abrimos el abanico en función a la forma de enseñar o esta nueva, este nuevo formato digital que el COVID-19 ha cambiado ciertas prácticas educativas. Entonces, Bien. acá vos podés abrir, vos me podés decir, bueno, ¿qué querés saber vos? En líneas generales, desde el directivo, cómo se siente, cuál es la relación. O sea, es abierto en ese sentido. Pero primero te tenés que plantear, si querés, una hipótesis o una pregunta inicial, un objetivo tuyo. ¿Qué querés saber? Me parece bien lo de la No práctica. habría, Práctica, me parece bien. ¿Sabes qué pasa? Enfocar. ¿Mm? habría que poner, Sí, habría que reunir, el grupo tendría que poner, no sé, 5 o 6 preguntas o 2 o lo que sea básicas, que cada uno que haga la entrevista se la haga. O Ajá. sea, no es que cada uno agarra y sale a buscar un profe y le hace las preguntas que se les viene a la cabeza. O sea, me parece que hay 3 o 4 preguntas que tienen que ser bien puntuales y de ahí, o sea, que las mismas preguntas se les hagan a todas las entrevistas. Y ahí vas a tener Pero yo distintos no puntos quiero, de vista, me Roberto, parece. lo que pasa es que yo Ah, no puedo preguntar lo que mi compañera quiere preguntar. Cada uno tiene una necesidad de preguntar algo puntual. sí. Nosotros no no, hicimos pero por una eso hablo compartida. de primero, La idea, no sé, porque me estoy imaginando mi trabajo. O sea, primero de poner en común las preguntas que harían, ¿entendés? Y, o sea, no a partir del material que respondieron, o sea, sino ya ir a buscar directamente lo que querés volcar Claro. en el trabajo. Y eso es lo que hicimos con nuestros compañeros. Nosotros volcamos en el grupo qué es lo que quieren preguntar cada uno. Ah, ya hicieron el paso previo que estaba diciendo yo. Nosotros ya Bien. estamos por el informe, pues ya tenemos, pero a lo que voy Claro. es que se hizo así, la libertad de que cada uno pregunte lo que tiene ganas, como Griselda preguntaría sobre los directivos y demás, nosotros hicimos así puntualmente. ¿Por qué decimos, Natalia, Roberto y también Griselda, que las preguntas tienen que no ser primero dirigidas y tampoco condicionantes? Porque si cerramos las preguntas a un sí, no, tal vez, a veces, no tengo datos como para armar un análisis. Sí, no se puede No hacer tengo un informe. charla, ¿Cómo no haces? tengo comunicación. No puedo. Roberto, el Olvídate. análisis que va a salir de eso, de lo que está diciendo Omar, va a ser estadístico o va a ser cuantitativo. Y no Claro. nos Y interesa, estamos, esto es lo que nos interesa, lo que nos es mueve. lo quali, En realidad, lo cualitativo. claro, un análisis cualitativo, pero para ponerlo en otros términos, lo que nos interesa es entrar en las experiencias. Porque vamos a decir, las experiencias no pueden ser replicadas. Digamos, mi experiencia yo no se las puedo pasar a ustedes, pero sí nos ayudan, ¿sí? Y nos abren los horizontes para decir, bueno, esta profesión es compleja, claro que sí. Por supuesto que el campo está lleno de tensiones y de poder y de intereses, claro que sí. Y también vamos a descubrir tal vez, y bueno, Griselda, lo institucional, y hoy les toca a los directivos estar tal vez más al frente que en otros momentos, y porque la educación no deja de ser también aquel lugar, como decía Althusser, que Althusser más lo hablaba desde el punto de vista de los contenidos, esa cuestión del control, ¿no? A través de los contenidos, que la ideología dominante ingresaba por los contenidos, y él hablaba más de las ciencias naturales, que parecían ser como natural, por ser ciencias naturales, parece ser que la ideología no se pasa por ahí, ¿no? Pero en realidad, en este momento histórico, claro, la escuela no deja de ser ese lugar donde información más directa y se pasa hacia arriba. Y si querés, esta situación pandémica lo que genera, y en algunos aspectos años anteriores, sin ir tan lejos atrás en el tiempo, es de alguna manera emancipatoria, si se quiere, porque los contenidos, hablando de ciertas prácticas docentes en función a la falta de contenidos,
es directamente al otro abstenerse de educar. O sea, ni siquiera es hegemónica la educación, ni siquiera desde lo simbólico se le da al otro lo que el poder hegemónico quiere, sino lo que a mí me parece. Sí, ahí estamos hablando de quizás una ruptura no solamente paradigmática, sino en ideas en cuanto a las prácticas educativas. Acá sí, esto está poniendo en la horizontalidad, nos está ubicando en otra lógica, donde lo que está diciendo Mar de los contenidos, claro, o sea, está bien, nosotros seleccionamos los contenidos que no podían faltar, nos pusimos de acuerdo. Es más, ¿saben qué? Estamos hasta trabajando en equipo más que antes. Uh-huh. Eso es algo interesante también para preguntarnos, ¿no? Porque siempre el discurso, yo también vengo de la secundaria, mi trayectoria fue siempre en secundaria. Trabajé en todo, menos inicial, pero el más largo camino lo hice en secundaria. Profe, ¿trabajando en equipo ustedes o nosotros? No nos podemos encontrar para trabajar en grupo, o porque uno tiene un... Ustedes y nosotros, Roberto. Ah, Sí, ¿cómo? Ustedes y nosotros, nos vemos lo mismo. claro. Y vos fíjate que ha cambiado lo temporal y lo espacial, ha cambiado. O sea, yo a veces que es la 1 de la mañana y me veo tentado por ese alma de docente a contestar un mensaje en un classroom. Me veo tentado y digo, son las 2 de la mañana, no, mejor no, lo dejo para mañana. Sí, pero es como que ya los tiempos ya los tiempos en funcionalidad, fíjense como nosotros en un momento hablábamos de los tiempos que traía la escuela, esta secuencialidad en tiempo de la escuela, hoy por hoy no están esos tiempos. Se rompió. O sea, ya no existen, se rompieron, son lazos La constitucionales que se rompieron. Gobernador. Hoy la normalidad, ¿qué es? La normalidad es lo anormal. O sea, creo que todos estamos tratando de encerrar a los patitos en la granja de vuelta, ¿no? Como para rearmarnos y volver de otra manera. ¿Cómo lo vamos a lograr? No se sabe, pero obviamente trajo aparejado ciertas prácticas, no sé si mejores, pero como decía en un momento una compañera, yo creo que después de esto no va a haber profe que me va a decir, no, la verdad que no puedo mandarles o no puedo usar tal aplicación con los pibes. O sea, a partir de los últimos comunicados, las tecnologías tienen que entrar en el aula. Desde el 2011 se está planteando esto ya con leyes y normativas. No había profesor que Igual utilizara. creo que no se va a volver a esa normalidad a la que estamos acostumbrados. Ya no va a existir esa normalidad porque ya de hecho el vuelta a clase va a ser con varios cuidados porque esto tiene un tiempito largo. Cuando empezó esta pandemia, hay países que duró casi 2 años en China. Así que no es que de un año igual para estamos otro. hablando más allá Pero en cuanto a lo pedagógico, en cuanto a lo habituarse, sí, obvio, los chicos van a tener otras herramientas y también van a estar los que directamente no pudieron tener esas herramientas, porque mi hijo recién ahora, yendo a un colegio técnico, recién ahora pudo acceder a algunos materiales y a preparar algunas cosas, porque él es con orientación en computación el colegio. Y nosotros no teníamos ni computadora, la computadora recién apareció hace 2 días, así que hay elementos que él no tiene como para trabajarlo, porque estaba acostumbrado a que todos esos elementos se los daba el colegio. Ellos armaban las computadoras. Pero yo quiero hacer una reflexión con esto, si puedo. Programas en el colegio. Así que es una situación complicada. Perdimos a Natalia. Perdimos, por eso te decía, espera, Griselda. Una menos. Sí, sí, ahora ya te doy paso, Griselda. Miren que también, Sí, está bien. pensemos lo siguiente, yo estaba mirando los otros días en Uruguay, que están retomando las clases en sectores rurales, donde también se modifica no solo el mobiliario, sino que también la típica mochila. Es más, ¿saben qué? No tienen más cuadernos de comunicaciones. Además, la comunicación con los padres va a ser por celular. Digamos, tal vez ya nosotros lo veníamos haciendo, pero como vos hablabas de lo institucional y lo administrativo, Griselda, ¿cómo se va a instituir ahora lo que hace años atrás fue una resistencia que los pibes trabajaran con un celular en el aula? Pues yo recuerdo que algunos docentes decían, no, el celular no.
las batallas internas, institucionales de las escuelas, profesores que querían usar el celular, otros que no. Bueno, hoy se está pensando que ya el cuaderno de comunicación no puede ser algo que lleven y traigan los chicos de casa. Claro. Entonces, ¿cómo se va modificando los acuerdos institucionales inclusive, ¿no? Sí. Hay Y la un punto importancia- para... Sí, No, bien. algo muy chiquitito, ¿no? Porque esta Dale. pandemia que también deja al descubierto. ¿Quiénes son las personas que dentro de todo no van a salir tan dañadas con esto? Y son las personas que pueden trabajar desde su casa, las que están conectadas, los que pueden manejar esa herramienta. Entonces, yo tengo 2 hijos que trabajan desde su casa. El más chico no, le cuesta, ese tiene que salir a ganarse el mango, pero los que tienen esa herramienta son los que van a poder. ¿Quién pensó que iba a haber una pandemia? Nosotros, los docentes, somos privilegiados en este momento, ¿no? A pesar del trabajo y del estrés. Y una cosita le quiero decir a Lea, yo por ahí soy muy enfática para hablar, ¿no? No por nada en las escuelas me eligen muchas veces para que haga los discursos y los lea, porque le pongo toda esa impronta. Pero no es que soy una renegona, pero cuando tengo que decir las cosas las digo, me importa. No, yo igual, no te preocupes. Con los directores no tengo filtro, le digo lo que pienso. Sí, Claro. no tengo, porque yo siempre me dirijo con respeto a las personas, entonces yo No, todo lo sí, que tal digo cual. y lo que creo lo manifiesto. Una última cosita en función a lo que estabas diciendo, que también, o sea, toca un poquito el tema de entender en esto, ¿no? Y obviamente que se viene charlando, o venimos charlando de esto en función al docente transformador, aquel que, bueno, dice, yo estoy parado de este lado y genero mis clases y demás. La improvisación en el docente, en el último tiempo, y hoy se ve quizás un poco más, también es una estafa. ¿Sí? ¿Por qué es una estafa? Porque el docente no hace las cosas porque sí, la selección que uno hace es planificada. Si nosotros lo que estamos llevando a cabo de hoy, las clases que pensamos con Analía, tienen menos tiempo de trabajo, pero están pensadas. ¿Sí? Entonces, hay un formato bastante común en pensar que, bueno, total improvisamos y vamos con nada al aula, si total el pibe no va a aprender. Entonces, en esa improvisación, y no tenemos que caer, por eso hablamos de planificación, por eso la idea es cruzar el área de Analía desde la práctica, en que la planificación es de alguna manera la hoja de ruta que tiene el docente. O sea, sin esa hoja de ruta el docente improvisa, y la idea es no improvisar. O sea, por eso quería resaltar un poquito esto, ¿no? De no caer Omar, en la improvisación. Omar, y en Sí. esa hoja de ruta tenemos que también darnos cuenta, no castigarnos tanto cuando uno dice, ay, no llegué a los contenidos, porque si hay algo que nos pasa a los profesores, muchas veces, que tal vez no pasa en nivel inicial o en primaria, pero a los profesores nos mata esto, ¿no? Ay, no llegué con los contenidos. Parece ser que uno tiene detrás de uno que nos corren los contenidos. La hoja de ruta está ahí precisamente para poder ir haciendo modificaciones, ¿sí? Para ver que tal vez hay contenidos que los supusimos que eran, bueno, porque estaban prescriptos o porque lo teníamos que trabajar de tal o cual manera, y tuvimos que ir modificándolo en función de la realidad, en función de la de la práctica, digamos, de la realidad que nos encontramos en el aula con los chicos, con los adolescentes. Entonces, esta pandemia, profe, es la que a usted le demuestra que no es tan fundamental tener un contenido completo, sino dar lo más importante. Y con Omar nos vamos a poner de acuerdo cuáles eran los contenidos centrales, pero porque además la institución actuó y hubo institución, Griselda, y
No, bueno, pongámonos Claro. en trabajar articuladamente con las áreas que nos reúnen, digamos que tengamos de alguna manera contenidos donde los podamos abordar de diferentes enfoques, pero que haya un tronco común. ¿Cuál es algo que la verdad que a nosotros, o por lo menos... Con quien más me gusta. No, tuvo que, en definitiva hay una planificación, ¿con qué objetivo o con qué propósito? El propósito fue siempre la inclusión, el propósito fue hacer que esto que nos está de alguna manera golpeando o hacer tambalear, podamos crear comunidad. ¿Se entiende? Tejer vínculos pedagógicos aún a través de esto y ver de qué manera fuimos trabajando con Omar, y seguramente otros espacios lo harán también, de grabar audios, o de que llegue, en algunas localidades usan las radios, digamos, tratar de ver cómo la escuela puede trascender esos muros, que a veces, más de las veces, esos muros son más simbólicos que reales. Reales. La importancia de lo que está diciendo Analía tiene que ver con algo que a mí me interesaría compartir también en esta unificación de estos dos espacios, ¿no? Y ver el proceso que ustedes tuvieron a lo largo de este tiempo que compartimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos propusimos nosotros? Que de hecho, es más, en mi proyecto de cátedra está puesto como objetivo, es generar un pensamiento crítico a través, ¿sí?, de instancias de debate y participación colaborativa, si se quiere. Es decir, ustedes pensaron este trayecto esperando que dos docentes pasaran 2 horas hablándole y usted tomara apuntes, ¿sí? Y eso no pasó. Es más, a mí lo que hoy está pasando de que Roberto y Lea se pongan a debatir en función a qué preguntas hizo uno y qué preguntas hizo el otro, a mí me está diciendo que lograron entender que la educación es pensar y reflexionar siempre en función a ella. O sea, están pensando, que es algo muy complejo de hacer. Mostrarle al otro que para empezar a cambiar o transformar una realidad, primero hay que pensarla, desnaturalizarla, deconstruirla, romperla, desnaturalizarla, no sé, desmembrarla, pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es que eso que yo creía conocer, no conocía. Si parto desde ese lugar, eso se da. Y yo creo que en este tiempo lo logramos. Y la verdad que a mí me deja muy satisfecho que eso sea así. Porque siempre hablamos, al principio eran palabras sueltas, desnaturalizar, depensar, deconstruir, resignificar, resimbolizar la educación. Y hoy por hoy se hizo carne en ustedes. Y eso es quizás un apuntalamiento y de alguna manera un andamiaje que fueron creando en función a estos debates, a estas charlas, pero es algo que crearon ustedes. Y la verdad que nosotros conformes con eso. Y poder decir hoy, gente, la verdad, este debate, este tipo de charlas, enriquece el conocimiento, construye el conocimiento, que de eso se trata. O sea, el ser humano es el único ser de la especie capaz de construir conocimiento. Entonces, y acá se está haciendo. Entonces, desde ese lugar, la verdad que reconfortado. Es más, yo no les digo que les firmaría la libreta ahora, pero bueno, es como que estamos en ese tren que venimos bien. Lástima por aquellos que hayan quedado en el camino, uno hace todo lo posible desde acá y la verdad que a veces se complica, son de alguna manera ese sentimiento de pérdida que el docente también tiene cuando le falta alguien en el grupo, ¿no? Esas miserias de la cual habla Antel. Yo creo que ha sido una tarde productiva y para no extenderlo más, ya creo que se nos está a punto de acabar un tercer Zoom. Creo que estaría bueno ir cerrando. La verdad que desde mi lugar lo que yo quería decir está dicho. Si hay dudas en función al material y a lo que tienen que hacer, creo que vienen bien orientados. Pero bueno, me parecería bueno ir cerrando. ¿Qué les parece? Muy bien, profe. Cualquier cosa seguimos.
Siempre seguimos, Griselda. Todo el Me tiempo. gusta tu frazada. No sé No, cómo me iría pero de esto es esa porque- nada, es regresivo. Es un don. Yo soy muy friolenta. Muy. Bien. Bueno, cuéntenos ahora en función. Ya está, en función al trabajo, preguntas abiertas, chicos, léanlo de Antelo, traten de hacer ese cruce, ¿Cantidad? dejen al otro hablar. ¿Cantidad de preguntas? No, cantidad de una hoja, 10 hojas, 20 hojas, lo que salga. Las que quieran, Listo. las que salgan. Salga, Las Roberto, que salgan. lo que salga. Bueno, Las que salgan. El análisis, obviamente, estaría bueno tener que puedan hacer la escritura, la desgrabación y la escritura de la entrevista. Estaría bueno, pero con el análisis está Yo- bueno. Sí. Lo que sí me parecería bueno A que ver, puedan hacer si es que escuchen. si es que lo graban, no toda la grabación, pero quizás algún fragmentito que a ustedes les permita disparar una idea, ¿sí? Como para analizar en grupo. Eso lo vamos compartiendo, ¿sí? Sí. No toda la entrevista, sino una partecita, Omar, ¿sí? para Quizás, cortar y no modificar las palabras del entrevistado, perdón, Claro. ¿sí? exacto. Tiene que ser tiene que ser honesta la entrevista. No le voy a poner yo palabras, o no voy a ponerle yo algo que no dijo, ¿sí? O cómo lo dijo, ¿sí? Profesora, usted dice, Sí. estábamos diciendo antes, de que una de las partes más ricas que puede llegar a tener la entrevista es la experiencia del docente, ¿no es cierto? Porque desde ahí partimos nosotros bueno, que miramos esto como nuevo, ¿no? Ahora yo pregunto, si somos 5, como decía Calabrese, si somos 5, ¿son 5 experiencias o unimos esas 5 experiencias en una? Va a ser un poco difícil, porque es muy personal la experiencia y va a ser muy enriquecedora que se ponga en evidencia, ¿no? Eso para Por eso, estamos hablando de clase. Esto, si quieren, en investigación social no llega a ser una historia de vida, pero sí un relato. Ustedes lo que van a trabajar con la idea de relato. Entonces, cada relato, cada narrativa que le va a dar un docente, a usted le va a dar datos. Esos datos, cuando los pongan en común, van a ver que tienen conexión, o no. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer grupal. ¿Sí? Ese es el análisis. seguramente, No sé si fue claro. va a generar algún Sí. tipo de discusión y de tensión, y está bueno también a ustedes como grupo que discutir, digamos, qué es lo que entiende uno, qué es lo que entiende otro en función y en relación a la bibliografía. Eso es también muy rico como grupo que lo vivan. ¿Mm? Exacto. Por eso te decía, por eso el comentario. De ese poner en común, ¿sí? Van a surgir quizás opiniones diferentes en función al docente. Cada uno va a analizar los datos que obtenga de manera diferente. Por eso estamos hablando de que sea un relato. Si no llega a ser una historia de vida, porque una historia de vida en investigación social lleva mucho tiempo. Muchos años. Muchos años inclusive, pero sí contar la experiencia, pues hablamos de relato. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Cómo están atravesando los docentes? Si quieren hacer una delimitación del tema, ¿cómo están atravesando los docentes de Lomas de Zamora la pedagogía en tiempo de pandemia? Pongan el título que quieran, ¿no? ¿Cómo están atravesando la práctica docente en este contexto de pandemia? Bien, y lo último. Eso es lo que queremos saber. Sí, lo último. Bien. Ustedes tengan cuidado con con la idea de adjetivar en las preguntas. Estamos ahí condicionando o estamos dejando actuar nuestros prejuicios. Y si eso pasa, bueno, no pasa nada, será motivo de análisis también. ¿Se entiende?